Hermana, ¿te acuerdas de la palabra figurate? ¿Qué te acuerda de las conversaciones de mi mamá y una tía? Ay, qué tan linda, ¿cierto? Pues quería empezar como por esta historia que también hace parte como la remembranza de esta mesa, porque pues de esto se trata también nuestros encuentros, de poder ir al pasado, de todas las historias que nos tocaron y poder venir pues al presente y lo que significa hoy. Digamos que mi mamá y mis tías han sido mujeres muy unidas, mujeres trabajadoras, mujeres que siempre han tenido la disponibilidad de servicio al otro. Y pues hoy me quiero ir a un viaje que hicimos con mi papá, amigas también que estuvieron allí, y mi tía, que siempre está en todos los paseos, y era Santa Marta. Ah, Santa Marta pues no precisamente fue en avión. Santa Marta era un viaje y es todos los años en junio. de todos los años en junio y de todo un día para llegar hasta Cartagena y ya después pasar a Santa Marta al otro día. O sea que casi que era un viaje de 15, 16 horas. Y si estoy en mis recuerdos, ellas todas esas 16 horas contaban historias, hablaban y hablaban. Y tenían la historia del señor del municipio de La Ceja, donde ellas pues crecieron, tenían el del padre Monseñor, tenían el del tío, la tía, o sea, La hermana de la amiga. la hermana de la amiga, sus hijos, nosotras. Vea, yo les puedo asegurar que en ese viaje nadie se aburría. Y era así, 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 o sea, era así. Ay, qué risa. Nosotros entonces partíamos de Medellín, mi papá siempre manejaba, mi mamá iba adelante y nosotras tres y otra amiga, o sea, mi tía, tú y yo y otra amiga. Y no les digo pues que era un carro gigante, ni hoy sí que me lo pregunto, ¿cómo hacíamos? No sé. Sería la Que no eran las camionetas de ahora que hasta 7 puestos tienen. No, eso era así. Y mi tía no es bajita, ella es No es bien alta, chiquita. no es chiquita, es bien alta. Entonces, el figurate es porque ella siempre empezaba y le decía a mi mamá, Gabrielita, figurate, entonces uno ya siempre pensaba, viene una historia de mi mamá y de mis tías. Como esos viajes eran tan agradables, ¿cierto? Yo creo que, no, pues hasta muy grandes los hicimos, pudimos conocer amigos en la playa, además que viajar con personas así es maravilloso porque realmente los recuerdos con los que quedamos también eran, no, pues yo tengo Siempre había música. recuerdos. Ponían música en cassette en ese entonces. Y si no ponían música, cantaban Sí, también. Y por eso es que nosotros no sabemos todas esas canciones, que los boleros, que los bambucos, que los pasillos, porque eso era lo que cantaban ellas en el carro. Hasta mi papá cantaba. hasta mi papá cantaba, mi papá también era un gran conversador, Muy. aunque era muy concentrado manejando, pues también conversábamos y bueno, de esas historias de caminos tenemos pues gran variedad. Pero bueno, hoy quería traer como a mis tías, que han sido mujeres para mí tan admirables todas, es que todas y mis tíos también. Ahora compartimos más con mis tías, porque mi abuela además tuvo 12 hijos, entonces, y tenemos muchos primos y primas, y bueno, somos unidos pues en ese sentido. Como también otras tías que eran esposas de nuestros tíos, también ¿Eran las tías? se convirtieron en otras tías. No eran las tías políticas ni la esposa de mi tío, sino mi tía. Exactamente, eran unas mujeres también valiosísimas, muy queridas, pues yo creo que mis tíos también supieron elegir muy bien como con quién, ¿cierto? Yo pues, como te digo, tengo una gran recordación. Ahora la vida pasa, los años pasan, hay muchas tías que ya han trascendido también, tíos que también ya se han ido, pero bueno, la honra de ellos es también como continuar nosotras una vida de bienestar, prosperidad, ¿sí? Como nos enseñaron ellas también en todas esas
historias y fortalezas, porque realmente para su época, pues que una mujer trabajara, que una mujer sacara a sus hijos adelante por una viudez, por ejemplo, eso tampoco era nada fácil, ¿sí? Pero ellas lo lograron. Y bueno, pasando los años, el tiempo, digamos que si recordamos a nuestros abuelos, pues fueron personas que llegaron más o menos hasta los 77 años, los 80. Yo creo que el que más llegó fue mi abuela a los 91. Y uno ya los veía viejitos, agachaditos, de bastón, mira los abuelitos de la ceja, o sea, estos son parte papá. Uno ya los veía y pues como más traqueaditos, por decirlo de alguna manera, pero muy cariñosa. Y ahora uno ve gente de la misma edad, tíos, la misma mamá, todo con un montón de años y los ve uno muy vitales y muy enteros. Muy vitales. Entonces, pudiendo entrar a este tema, hoy el adulto mayor que veíamos de otras generaciones con tantas enfermedades, sobre todo, o sea, ellos físicamente, si los podemos ver, estaban como tú expresas, muy desgastados, Sí. muy desgastados, con problemas también mentales como el Alzheimer, demencias que llegaban pues a estas etapas, pero hoy estamos viendo por el contrario que la tecnología, el avance tecnológico, los medicamentos y también los estilos de vida saludables hacen que nuestros adultos mayores estén llegando a los 100 años. Y digo que estén llegando a los 100 años no como un promedio, sino que anteriormente, para los que no sabían, los registros civiles de nacimiento no se hacían inmediatamente, porque las personas eran de un pueblo, por ejemplo. Entonces no era como ahora pues que llegan a la clínica, Y ahí mismo las huellitas, el piecito, te registro, ¿cierto? Muchas veces tenían que dejar pasar 1 año o 2 años. mm, Entonces cuando hay partidas de defunción se están dando cuenta que no son personas que tenían 98 años, ya sino que el registro no coincidía y estamos hablando más o menos de personas de 100, 101 años en el tiempo. Entonces, 101. 102 exactamente. Ya hay cumpleaños hasta ese tiempo. Entonces, esto ya es un fenómeno que no solamente es local, sino también mundial. Y que hay que empezar a mirarlo, no solamente pues con ojos compasivos, sino como en otras culturas con ojos de sabiduría, porque ahí estamos involucrados también nosotros, en estas generaciones. Y lo digo de dos formas, si ellos ya han llegado hasta donde han llegado, ¿dónde vamos a llegar nosotros? Pero también como los que estamos al cuidado de nuestros padres actualmente, que están entre los 80 y los 90 o 100 años, ¿cierto? ¿Cómo vamos a tramitar estas nuevas formas de familia? Recuerda que antes había siempre una tía que se salía de monja o O se quedaba se soltera. quedaba soltera porque eso era un estadio, Sí, sí. no laboraban y se quedaban cuidando a sus padres, Ah, ¿cierto? De ahí mis tías, las hermanas de mi papá, las hermanas de mi las papá, mis tías también, ¿cierto? Por el lado de mi mamá. Entonces había un cuidador y el resto de la familia pues seguía su orden. Parte de la dinámica y las funciones también ya han cambiado. Las mujeres estudian, trabajan. Entonces ahora sí, al cuidado de quién, moral, espiritual, pero también físicamente van a estar al cuidado nuestros adultos mayores, que ya no son las personas que cuentan estas historias tan fluidamente, que ya pues no son las personas, ¿cierto?, que están ahí contando figurate y te va a contar de corrido, sino que son personas que te vuelven a contar las mismas historias de Santa Marta, pero ya, digamos, en decremento del lenguaje, o sea, se quedan se les olvida una palabra, una palabra. te la repiten 3 y 4 veces la misma, confunden los lugares, confunden los personajes, ¿cierto? Exactamente. Entonces, todas estas narrativas culturales también son un duelo porque se van perdiendo. Afortunadamente las tenemos en la memoria. Si algo algún día una tía de nosotros o alguien que tenga una tía nos pueda contar alguna historia de aquel tiempo, sería muy interesante ponerlas en este podcast porque también nos remiten, ¿cierto? Historias que por la vejez, por la porque eso es un ciclo vital, la vejez es un ciclo vital, aunque la cultura no lo quiera tapar, nos queramos hacer todos los tratamientos, nos queramos ver siempre juveniles y jóvenes, que
no estoy en contra para absolutamente nada. Sin embargo, no podemos desconocer que hay etapas donde sí vamos a llegar a la vejez. Ya dices que ¿cómo es? Medianamente adulto, medianamente joven, adulto joven, pues unas, ¿cómo se llama eso? Unos Lapsus. unos nombres, unas clasificaciones, pues que antes uno era ni bebé, niño, adolescente, joven, adulto y viejo. Sí, ¿Cierto? Ahora no, ¿cierto? Ya viejo no se dice, es adulto mayor, pero no solo ese cambio en esas clasificaciones, sino un montón de otras clasificaciones muy chistosas para no envejecer, pues para no decir llegué estoy en ese, sí, en esa etapa. adulta joven, soy adulta joven. Soy adulta joven. No, esos sí son más allá, ya nosotras somos adultas, adultas. O por ejemplo decir los 40 son los 30. No sé si has escuchado, los 50 son los 40, los nuevos 50 son los nuevos 40. Ya, ok. Bueno, está bien, pero esto tiene un cambio también como en la parte académica de familia, de terapia familiar sistémica, y es el término de la trayectoria de vida. Es decir, ya no tenemos que tener unos años para sentirnos de esos años. Podemos hacer actividades, podemos tener hijos posteriormente, ¿cierto? A las edades que antes se tenían, pues se tenían que tener porque habían riesgos, los riesgos se han mitigado. Los hijos ya se tienen es como de los 30 hacia allá, o sea, no es que no haya gente joven teniendo hijos, incluso otro tema es, ya casi la gente no tiene hijos, pero eso será, no sé, bueno, otro tema. O no, O más tarde. o hacer parte de esa trayectoria, no querer tenerlos, pues o no parte. Tenerlo o tenerlos ya más tarde, a los 35, a los 40. Por ejemplo, ¿cierto? Entonces, si nos vamos a estas etapas, pues creo que un aprendizaje importante con nuestras tías, nuestras madres, es que hubo un momento que tuvimos que hacer la elaboración de un primer duelo. O sea, las madres de antes, esas que contaban historias, las que viajaban, iban y volvían, hacían de todo un poco, ya empiezan a tener un decremento en todo, lo físico, enfermedades, también es como el recuento de lo que hicieron por ellas en otros tiempos, para ellas, solo que las madres de antes eran muy dadivosas para el otro, entonces yo creo que como que se hicieron ejercicios, si estuvieron saludables, se comieron bien, pues era como el segundo momento de ellas, eran los hijos los que estaban al servicio. Sí, como llegaban del colegio, les tenían el almuerzo, su uniforme organizado, sus camas tendidas, o sea, muy al servicio de esos hijos, muy al mandato del servicio de esos hijos. Entonces ya lo que hicieron por ellas, pues creo que la vejez las que les da como ese encuentro de querer hacer, de poder hacer, o no. O hay momentos que también es, no soy capaz, no quiero, y eso también hay que entenderlo como hijo, pero lo primero es la madre del antes y, o el padre de antes y el padre del después. Y digo desde el ciclo vital, O sea, porque empezar a hacer como duelos. empezar a hacer duelos un poco más anticipados para poder entender cómo acompañarlos, porque no es tan fácil. Entonces, si antes le encantaba ir, no sé, a un centro comercial cada 8 días y de un momento para otro me empieza a decir, yo ya no quiero ir, vayan ustedes, yo no me siento como bonita o no me siento bien organizado, su autoestima, o ay no, qué pena que me vean por allá, ¿sí? Eh, Eso ya es como, ¿qué está pasando? Pues eso es un cambio muy radical hasta de la propia personalidad, de verse a ella o a ellos mismos. Me siento decaído, también más adelante eh, vamos a mirar entonces como si yo no estoy, entonces ¿cómo así que yo no estoy? Si siempre has estado en mi vida hace 80 años, ¿cómo así? Sí, si yo no estoy, entonces quiero que mi sepelio, entonces empiezan a hablar de unos rituales, ¿cómo así que mi sepelio? Si estábamos hace muy poco mirando a dónde íbamos de viaje, a qué centro comercial salíamos, el interés por comprarse alguna cosa también se pierde. Empiezan relatos también un poco hacia la depresión, como para qué voy a comprar más cosas Si yo ya me voy a morir. si yo ya me voy a morir.
pero si estás en esta tierra todavía, mamá y papá, pero vos, ¿por qué estás pensando eso? Creo que son características también de este momento, pues, y que harán parte de la adaptación que nosotros tenemos que tener como hijos para poder seguir con ellos en este acompañamiento y ya no forzarlos a algo pues que realmente pues ellos no quieren o realmente ya no están dispuestos. Ujú. Por eso estos recuerdos se quedan así como, ay, tan bellos en el corazón, en la cabeza, pues también en el cuerpo de uno, porque realmente eh, no solamente fueron años maravillosos, como decía esa serie de otros años, sino también porque nos forjan y nos dan la expresión también de poderlo seguir acompañando. Pero entonces es irse preparando, haciendo esos duelos para algo que dijiste muy al principio de esta conversación, para tomar decisiones sabias, ¿cierto? Porque en algún momento hay que tomar decisiones como hay que conseguir una enfermera o hay que conseguir una persona que esté 24 horas con mi papá, con mi mamá, o hay que institucionalizar, no sé si así se dice, Sí, ya a mi papá o a mi mamá, o no sé, no tengo los recursos para la enfermera, para meterlo a uno de estos seniors club y demás. Entonces, ¿quién de la familia se va a hacer cargo de mi papá? ¿Quién de mi familia va a estar durmiendo con mi mamá? sí, Además, porque en algún momento pueden llegar a ser decisiones dolorosas o decisiones que pueden causar hasta problemas en la misma familia. sí. Entonces, el consejo es ir haciendo duelos, ir entendiendo como todas estas dinámicas de cambios de vida para que en el momento en que haya que tomar una decisión se puedan tomar de la manera más sabia y más acertada posible. Exactamente. Y no obligarlos a hacer realmente y cosas que naturalmente antes se realizaban, porque digamos esos duelos anticipados nos permiten como mirar, ay, es que aquí ya hay un cambio, no es que sea algo personal conmigo, porque hay relaciones también entre padres e hijos que son muy distintas, entonces claro, ya no quieres salir conmigo porque como, no sé, siempre rivalizamos toda la vida, entonces ya, eh, pues es contra mía, no. Yo, pues, por lo general veo que es más como que es tanta esa evolución que tiene el adulto mayor en esos cambios estructurales que no es personal, es porque realmente lo sienten física, emocional y espiritualmente. Yo, por ejemplo, he aprendido mucho también como de la trascendencia, de cómo también ya hay una misión cumplida, de la sabiduría, ¿cierto? Entonces es tener el valor de la paciencia como para podernos acercar a otros padres que han sido lo mismo, solo que en otro cuerpo, en otra alma, en otro espíritu, y que nos pueden enseñar también a cuando no estén, eh, estar agradecidos con sus vidas, sus cuidados y pues poder aprovechar cada minuto también. Creo que el presente es una representación también importante en el adulto mayor. Pero entonces para esa preparación muchas veces hay que buscar quien nos ayude porque pues hacer esos duelos a veces no es como, ay, bueno, voy a hacer duelo que ya pasó de esta etapa a esta, o sea, no es algo tan fácil, hay gente que podrá hacerlo sola, pero es ayudarse un poco para tomar ciertas decisiones, además para hacérselos entender a ellos, Sí, ¿cierto? Porque muchas veces uno como hijo puede tomar decisiones y comunicárselo a los padres y ellos decir, no, yo me siento bien, yo estoy bien, yo todavía puedo, o es que ustedes se quieren deshacer de mí, o es que ustedes yo ya les estorbo, ¿cierto? También es como esa, buscar esa ayuda de cómo se los digo, pues como para evitar también claro. herir ahí Y susceptibilidad. que todos los hijos también pues puedan estar de acuerdo, pues que no sea solo al mando de un hijo, pues sino que si hay varios, todos puedan estar de acuerdo. Recordemos que redes de apoyo, las gobernaciones la tienen, las alcaldías la tienen, bueno, hoy pues los sistemas de salud. Entonces sí, no nos quedemos solo como con, ¿y ahora qué? Cierto que vienen estas etapas creo que la humanidad nunca había llegado tan lejos en esta vida.
creo que también lo aprovechemos para poder comprender, disfrutar y aprender de los cambios, que creo que es como parte de la línea del tema de hoy, cómo evolucionar también para estar en tiempo presente y elaboren el duelo. Pues yo sí les digo eso, porque no es como pasar, sino como cómo esto me afecta a mí para seguir cuidando al otro, porque es de cuidar, o sea, el adulto mayor requiere es un cuidado, Total. es una etapa de mucho cuidado. Prepararse para hacer duelo, para tomar decisiones sabias y para cuidar. Así es. Figúrate que esta semana, qué risa, figúrate que esta semana me pasó una cosa en la oficina, te la voy a contar.